Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias nuevamente por venir, por participar, por interactuar y por estar presente en este cierre tan importante para las jornadas interdisciplinarias de literatura y medicina que organiza la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y antes que empezar este final y que empiece definitivamente la melancolía, agradecerle a Adriana Lacino, director de la Escuela de Medicina, agradecerle a todo el equipo de la universidad, agradecerle a todos los compañeros y compañeras de Mar de Cartas, de todos los que hicieron la organización de este encuentro, a cada uno de los expositores y expositoras, que veo que están muchos presentes, que queremos agradecer por la exposición, por la generosidad en la participación y también por estar acá en este cierre. Agradecer, y esto va en particular a José del Valle. José, ¿dónde anda? José del Valle, gran amigo y gran lingüista, que también nos está acompañando. Y agradecerle a Lina Meruane, que le vamos a dar un aplauso. Esto les cuento con quienes estamos reuniéndonos de hace un tiempo para trabajar sobre estas cuestiones que nos interesan, de literatura y de medicina, de literatura y enfermedad, de literatura y salud, que cuando surgió una ínfima posibilidad por aquellas épocas de que Lina estuviese presente, ahora vamos a hacer la biografía y van a ver que es trotamundos, que esté presente con nosotros, en estos encuentros tan queridos por nosotros y tan íntimos, tan familiares, nos parecía un sueño y bueno, acá se está haciendo realidad por suerte. Vamos a arrancar presentando formalmente a Lina, lo voy a leer. Lina Meruane nació en Santiago de Chile en 1970, descendientes de palestinos y de italianos. Es escritora y es docente. El primer libro que publicó fue Las Infantas. Es esta edición porque la publicó en 1998 a partir de una beca de escritura que le otorgó el Fondo Nacional de Cultura de Chile, digo bien. A partir de ese momento, de ese año 97, que fue la beca, y 98, escribió muchísimos libros, del que vamos a destacar Fruta Podrida, de 2014, Sangre en el Ojo, que está ahí. Sangre en el Ojo, necesito. Gracias. Sangre en el Ojo. Y Sistema Nervioso. Que componen, además de muchos otros textos que no los vamos a leer acá, pero ustedes muchos lo conocen, otros los van a conocer en la biografía oficial de Lina. Estos tres que acabo de nombrar, y por eso los nombré, se corresponden a una especie de trilogía que vamos a hablar con Lina, entre la literatura / enfermedad, y estos temas que hoy nos nuclean. Publicó también muchos ensayos, varios ensayos, del que vamos a leer tres, a nombrar tres. Volverse Palestina, ¿sí? Que es de 2013, en estos días tan particulares, volvió a tomar muchísima relevancia y sé, porque lo leí, a Lina la volvieron a convocar por esos ensayos, no es el único sobre Palestina, que son crónicas, ¿no? Es una especie de crónica. Es memoria familiar, crónica de viaje y ensayo político. Muy bien. Y en realidad la reedición es Palestina en pedazos, que incluye todo. Exacto.
Bueno, en 2018 publicó un ensayo diatriba, lo llamó, ¿lo llamaste así vos fue de la editorial? Que se llamó Contra los hijos, y hace poquito, del cual vamos a hablar también, publicó Zona Ciega, que estuvimos ahí leyendo y compartiendo algunos comentarios de este libro, de 3 ensayos que vamos a charlar al final. Si ustedes buscan Lina Meruane, van a encontrar en Wikipedia una larga biografía, y yo voy a citar una partecita. Dice: su obra, escrita en español, está traducida en 12 lenguas. En 2012 ganó el premio Sor Juana, dice muchos premios, Sor Juana Inés de la Cruz por el libro Por Sangre en el Ojo, en 2012. Y hace muy poquito fue premiada con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. ¿Está bien? Wikipedia no falla. Lina Meruane reside formalmente en la ciudad de Nueva York, donde realizó sus estudios de doctorado en literatura hispanoamericana y donde da clases de escritura creativa. Aunque, y esto lo digo yo, aunque decir que vive ahí es un decir, porque pasa la mayor parte de su tiempo viajando entre Nueva York, su Santiago natal, Madrid, Santiago de Compostela, Berlín, entre otras tantas ciudades, y ahora está en Mar del Plata. Bueno, antes de comenzar formalmente el diálogo, yo le pedí a Lina, y ella estuvo de acuerdo, por supuesto, le sugerí, que leyera la primera parte de uno de sus libros, de tantos que escribió, y de algunos que nombramos, de Sangre en el Ojo, que lea el primer capitulillo, que es muy breve, y vamos a tener el gusto de escucharlo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, me sumo a todos los agradecimientos. No sé si mencionaste a la gente de la librería, que también agradezco, digamos, la gestión de traer los libros y tener muchos de los títulos que nos han recomendado, porque la verdad es que ha sido un encuentro muy lindo en términos de literatura, de discutir, de mencionar libros, de leer citas de texto. Ayer, por ejemplo, en fin, ha sido realmente un encuentro muy enjundioso, muy sustancioso. Entonces, yo también agradezco mucho a cada uno de ustedes y especialmente, por supuesto, a Mateo. Bueno, entonces les leo. El estallido. Estaba sucediendo en ese momento. Hacía mucho me lo habían advertido y, sin embargo, quedé paralizada, las manos empapadas empuñando el aire. La gente en la sala seguía conversando y riéndose a carcajadas. Incluso susurrando exageraban mientras yo... Y alguien gritaba más alto que los demás: bajen el volumen de la radio, no metan tanta bulla, que a las 12 en punto los vecinos llamarán a la policía. Me concentré en esa voz estruendosa que no parecía cansarse de insistir que incluso los sábados los vecinos se acostaban temprano. Esos gringos no eran gente trasnochadora como nosotros, en absoluto parrandera. Eran protestantes y protestarían si no los dejábamos conciliar el sueño. Al otro lado de los muros, sobre nuestros cuerpos y también debajo de nuestros pies, se agitaban todos esos gringos acostumbrados a madrugar con los calcetines puestos y los cordones ya anudados. Gringos que con la ropa interior impecable y la cara planchada se sientan cada mañana a desayunar su leche fría con cereales. Pero nadie hacía caso de los desvelados, de sus cabezas sumergidas bajo las almohadas, de sus gargantas atiborradas de pastillas que no les procurarían ningún alivio si continuábamos zapateándoles el descanso, zapateando ellos en la sala. Yo no. Yo me había quedado agachada en el dormitorio, con el brazo estirado hacia el suelo, y me vi de pronto pensando en la insoportable vigilia de los vecinos, imaginando que apagarían las luces después de meterse tapones resecos en los oídos,
Con tanta fuerza los empujarían que la silicona acabaría por estallar. Pensé que hubiera preferido ser yo la de los tapones reventados, yo la de los tímpanos trepanados por sus esquirlas. Hubiera querido ser la vieja que se pone firmemente el antifaz sobre los párpados para volver a quitárselo y prender la luz. Lo deseaba porque mi mano todavía suspendida no encontraba nada, solo risotadas alcohólicas atravesando las paredes y salpicándome con su saliva. Solo la estridente voz de Manuela que continuaba diciendo por encima del griterío: «Ya pues cabros, cállense un poco». «No, por favor no», me dije. «Sigan hablando, sigan vociferando, aúllen, gruñan si es necesario, muéranse de la risa». Eso me decía con el cuerpo agarrotado, aunque eran apenas segundos los que habían transcurrido. Yo acababa de entrar en la pieza matrimonial, acababa de inclinarme yo en busca de mi cartera y la jeringa. Tenía que pincharme a las 12 en punto, pero no alcanzaría a hacerlo porque el precario equilibrio de los abrigos empujó mi cartera hasta el suelo, porque en vez de detenerme escrupulosamente, como debía, me doblé y estiré el brazo para recogerla. Y fue entonces que un fuego artificial atravesó mi cabeza. Pero no era fuego lo que veía, sino sangre derramándose dentro de mi ojo. La sangre más estremecedoramente bella que he visto nunca, la más inaudita, la más espantosa. Sangraba a borbotones, pero solo yo podía advertirlo. Con absoluta claridad vi cómo la sangre espesaba, vi que la presión aumentaba, vi que me mareaba, vi que se me revolvía el estómago, que me venían arcadas y... Sin embargo, no me incorporé ni me moví ni un milímetro, ni siquiera intenté respirar mientras atendía al espectáculo, porque eso era lo último que vería esa noche a través de ese ojo, una sangre intensamente negra. Bueno, manera de introducción, de apertura, de umbral hacia esta conversación. Queríamos escuchar estas primeras 2 hojitas de una novela que muchos hemos leído cuando salió, muchos hemos releído en estos días, y algo de esto vamos a conversar, no solo de Sangre en el Ojo, pero sí, en muchos casos, vamos a rememorar este fragmento que leyó Lina, cuando empecemos a hablar de esta relación tan particular, tan provechosa, entre literatura y enfermedad. Y la primera pregunta que quería hacerte, Lina, voy a remitirme a una relación que poco tiene que ver con esto, pero quizás nos puede hacer llegar a esta relación tan particular entre literatura y enfermedad. Me acuerdo que hace muchos años leí una novela que me había parecido tremendamente interesante, linda, impactante, que es una novela clásica de la literatura latinoamericana, una novela guatemalteca de un guatemalteco, premio Nobel, que todos ustedes conocen, Miguel Ángel Asturias, y que de alguna manera, esto como reminiscencia de la historia de la literatura latinoamericana, inauguró lo que se llamaría la novela de dictadores. Solo esto como nota al pie. Pero una de las cosas más interesantes que me parecieron en ese momento cuando leía El señor presidente de Asturias, es que generaba un hecho estético a partir de un elemento un poco alejado, o muy alejado, de esa obra final, que es el desperdicio. Si alguien leyó esa novela, se va a recordar que permanentemente está apareciendo el desperdicio como insumo, como materialidad de esa obra que termina siendo una obra estética. Esa disrupción entre lo feo y lo lindo daba germen a esta novedad. Vuelvo a lo nuestro. ¿Cómo es hacer una obra artística, una obra literaria con la enfermedad?
Bueno, está buena esa pregunta. Bonita la referencia además a Asturias. Bueno, lo que pasa es que esto que tú llamas el desperdicio, lo feo, constituye una parte muy importante del lenguaje en el que yo me formé. Yo a veces he dicho, un poco en broma, pero bastante en serio, que para mí la conversación sobre el cuerpo y el vocabulario de la enfermedad, para mí es formativo, tan formativo que es como una primera lengua. Yo soy hija de médicos, he asistido durante mis 53 años de vida a una conversación médica sostenida y muy detallada sobre todo, y muy apasionada también. Entonces, en esa formación de ese saber médico, que yo siempre digo de sobremesas, me hacen burlas en casa, ¿no? Soy capaz de diagnosticar un montón de cosas, simples por supuesto, e incluso he resuelto 2 casos de Dr. House. Tengo a mi marido de testigo, que viéndola, yo digo, va a ser esto, y era, ¿viste? Y digo, bueno, me siento ahí como muy orgullosa, pero digamos que estoy formada en ese lenguaje. Y entonces para mí es un lenguaje que no constituye fealdad ni desperdicio. De hecho, muy al contrario, es un lenguaje que me parece un lenguaje muy importante para la literatura. Me parece que el cuerpo, y sobre todo el cuerpo femenino, y sobre todo los procesos del cuerpo femenino, han estado muy marginados de la literatura, porque el cuerpo femenino no era un cuerpo universal, digamos esto dentro de la tradición más misógina de la literatura, más patriarcal de la literatura. El cuerpo no revestía mucho interés, y a mí me parece como lo más interesante en lo que se pueda pensar, ¿no? Porque nuestro cuerpo nos constituye. Ahora, esto no lo digo solo yo, lo dice Virginia Woolf en 1925 en un ensayo hermoso que se llama Sobre la enfermedad, donde ella parte este ensayo preguntándose por qué el cuerpo no es central, por qué la enfermedad no es central en la literatura, así como lo son la guerra y el amor, cuando todos estamos constituidos por un cuerpo que antes o después va a doler, va a padecer, va a enfermar, va a morir. Estoy parafraseando muy mal a Virginia Woolf, que es una genia, pero digamos que un poco esta es la pregunta que detona esta reflexión que ella hace. Ese es el mismo año en que Thomas Mann publica La montaña mágica, ¿no? Y da inicio, Thomas Mann, muy interesante, da inicio a toda una reflexión sobre los procesos del cuerpo. Ustedes recordarán, si leyeron la novela, que aparecen los rayos X, por ejemplo, como una tecnología que acaba de aparecer en esos años y que se observa con mucho interés y sobre la que se ficciona de manera muy interesante arriba en la montaña. Thomas Mann va a escribir también, Muerte en Venecia, que es otra novela de enfermedad. O sea que fíjense que hay como un momento de inflexión ahí, donde los escritores, sin saberlo, empiezan a pensar sobre el cuerpo. Yo creo que Freud tiene mucho que ver en esto. Y Thomas Mann termina su vida literaria con una novela sobre una mujer, creo que se llama algo así como Cisne Negro, la novela, sobre una mujer que ya en sus años de menopausia se enamora de un chico joven. Por supuesto está todo moralizado, y voy a volver a la respuesta, pero es que quiero contarles esto porque me parece muy lindo. Es una mujer que ya pasó por la menopausia, se enamora de un chico joven, lo cual por supuesto es indebido, como casi todas las novelas de Mann hay amores indebidos, y empieza a sangrar. Entonces ella piensa que el amor le ha restablecido la fertilidad, y lo que en realidad tiene es un cáncer cervical, ¿no? Esa novela fue destrozada por la crítica en su momento. ¿Cómo se le ocurría a Mann hablar de este cuerpo femenino, de esta inmoralidad, de esta sangre, ¿no? A mí me parece una genialidad que ese hombre no tuviera prejuicio para hablar de una serie de procesos corporales y cómo ficcionamos y cómo imaginamos el cuerpo. Bueno, vuelvo a la respuesta, digamos, por la que iba, y es que yo siempre he pensado que el cuerpo tendría que ser central en la literatura, y a mí me ha interesado no solamente ponerlo en el centro de mi escritura, sino que pensar que ese lenguaje que pensamos como feo, ¿no? Como desagradable, que nos da miedo, o hay gente que, yo sé que ustedes no, porque son todos médicos, pero digamos que a mucha gente le da miedo, es un lenguaje poetizable y es un lenguaje muy bello, si finalmente viene
digamos, de un devenir etimológico, ¿no? De un devenir de la historia de la literatura, del griego, del latín, que bueno, que también son palabras muy bellas y que tienen una historia muy, muy interesante, ¿no? Con una serie de juicios, prejuicios, digo, esto de que Aristóteles decía que el útero de la mujer viajaba por el cuerpo y que por eso las mujeres eran tan nerviositas, ¿no? Bueno, eso es una ficción. Claramente si uno abre un cuerpo femenino se da cuenta que no hay ningún movimiento, que está completamente atrapado el útero y que tampoco tiene 8 cavidades y que según donde se aloje el hijo va a salir hombre, mujer o intersexo. Bueno, es muy chistoso leer todo eso. A mí me parece fascinante, la verdad. Entonces no lo veo como desecho, lo veo como un gran material y como un material estético muy, muy importante que de hecho ahora empieza a, digamos, a instalarse con mucha fuerza en la producción literaria, incluso contemporánea. No sé si les debe pasar a ustedes que me gustaría que Lina siga y que no haya interrupción en mi pregunta, porque me encantaba todo lo que dijo. Pero bueno, vamos a pensar uno de los elementos que unifica o que relaciona, más que unifica, estas dos áreas tan importantes de la literatura o la narración o la narratología y la enfermedad. En lo que nos acaba de leer Lina, en Sangre en el Ojo, aparecen, podemos decirlo así, medio metafórico, dos cercenamientos, dos territorios vedados. Uno que tiene que ver con esa cuestión de la percepción de este personaje, que casualmente se llama Lina Meruane, y después nos vamos a detener en eso. Pero ese personaje al cual le está ocurriendo esta situación con sus ojos, está visto que empieza a perder la visión. Eso es lo que está narrando. Pero a su vez empieza a aparecer en el devenir de la novela, y ustedes lo habrán escuchado en esta parte tan breve que leímos, que ya empieza a aparecer esa idea de la imagen visual trastocada. Es un personaje que está narrando, que está perdiendo la vista. Insisto, narra y pierde la vista. Por lo cual, todo lo que uno como lector se entera de esta novela es a partir de este personaje que está perdiendo la vista. Por lo cual, la imagen visual a nivel literario es un tema en la novela. Si uno piensa que una novela va a estar trastocada o va a estar cercenada o potencialmente cercenada, la imagen visual es una novela que está cercenada, que pierde una parte potencialmente muy importante de la narrativa ficcional o no ficcional. Ahora, esta novela se tensa porque uno puede pensar que en un momento es una novela ciega y en otro momento es una novela hipervisual. La otra cuestión del cercenamiento tiene que ver con, para aquellos que lo escucharon y los que lo leyeron, hay una especie de cercenamiento gramatical. Hay oraciones a lo largo de la novela inconclusas. Inconclusas que gramaticalmente requieren que sean concluidas y no se concluyen. Entonces hay dos cercenamientos que se trasladan de la enunciadora, autora si quieren, al lector. La pregunta es cómo generar una novela, una narrativa de un personaje que se está quedando ciego a partir de este doble cercenamiento. Bueno, todo lo que les voy a decir en realidad son reflexiones posteriores al inicio de la escritura. Y digo esto porque a veces parece que uno planifica todo. Pero en realidad mucho de lo que hay en la escritura, a pesar de que luego hay un proceso de edición, como ustedes saben, porque también muchos de ustedes escriben, hay como un momento como intuitivo en que la escritura salió así, un poco recortada, cercenada, fragmentada. Luego entendí por qué estaba pasando eso. Pero hay una parte que es la intuitiva, también yo llevo muchos años escribiendo, entonces dejo como correr la escritura como sale y después pienso por qué salió así. Pero sí puedo decir, bueno, varias cosas sobre esto, y es que, claro, las frases me salieron sobre todo al principio cortadas, o sea, como sin embargo, punto, pero punto, ¿no?
pero entendí inmediatamente a partir de escribirlo que era importante que la frase quedara en suspenso, ¿no? Por supuesto que los editores y los traductores, luego los correctores, los copy editors se meten conmigo y, oye, es que esto no se entiende, bueno, vamos a dejarlo así, porque tiene un sentido para mí muy importante, y es que la forma y el contenido están en comunicación. Entonces, ese momento en que se interrumpe la frase para mí es el momento en que ella sangra. Y ese momento no tiene lenguaje, o interrumpe el lenguaje, es un acontecimiento que interrumpe el lenguaje. Tiene que quedar en suspenso, porque está pensando y de pronto pasa algo que es brutal, ¿no? Entonces, esa violencia de lo que está sucediendo en el cuerpo no es como para sentarse a reflexionar. Lo otro me parecería casi como un poco falso, ¿no? Uno si tiene un accidente de tráfico no está pensando mientras chocó, ahí se interrumpe algo. Bueno, es lo mismo, ¿no? Quería dar cuenta, primero intuitivamente, luego ya más reflexivamente, de esos momentos de interrupción del lenguaje, de interrupción de la reflexión. Creo que esto también tiene que ver con la forma fragmentaria de la propia novela, ¿no? De necesitar ir pasando de un momento a otro. Un crítico amigo mío me dijo, es como una novela en Polaroid. Yo pensé, qué bonita la idea, la verdad es que eso yo no lo pensé. Pero me pareció bonita la idea de que pudiera ser una novela en Polaroid. Pero a mí me interesa mucho la idea de que uno tenga la posibilidad de respirar entre medio, porque esta es una novela muy rápida. La gente me dice que la leyó tan rápido que tuvo que empezar a leerla de nuevo para poder disfrutarla, porque iba como muy rápido. Entonces, también dejar ese espacio entre medio me parecía importante, por respirar, por tener una imagen detrás de la otra, una escena detrás de la otra. O sea que esa es como un poco la cuestión formal que está dando vuelta en la novela. Ahora, en términos de lo visual, que claro, por supuesto que es una novela sobre la ceguera, hay que pensar lo visual. Entonces yo me había planteado escribir una novela negra en el sentido literal, no novela policial, por más que esta es una novela un poco de terror, pero más bien una novela sin imagen, una novela en la que no hay color, ¿no? Que no hay forma. Lo que me pasaba es que, tengo que hacer un pequeño desvío. Yo me demoré 10 años en escribir este libro. O sea, me demoré en el sentido de que no me puse a escribirlo hasta 10 años después del momento en que yo tuve una pérdida, digamos, abrupta de visión. Entonces yo había pensado que iba a escribir una memoria, iba a escribir lo que me pasó tal como me pasó. Pero luego, me di cuenta que a la página 5 ya me estaba yendo para otro lugar, ¿no? Entonces me di cuenta que ese era como que no podía escribir, o sea, había pasado mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Ahora no sé por qué estoy diciendo esto, pero pero alguna relación había. Pero lo que quería decir era que yo pensaba, mientras iba a escribir esta memoria, ahora me acordé, que iba a ser una novela sin imagen, ¿no? Pero en cuanto hacía memoria de lo que realmente sí había pasado, lo veía todo a color, lo veía todo con forma. Entonces, de hecho, me acuerdo haberle preguntado a mi compañero, oye, ¿esto yo estaba ciega o lo vi? Porque lo recuerdo visual, muy visual, intensamente visual. Bueno, esto para mí era como una especie de enigma y un problema. Yo decía, quiero escribir una novela que no se vea nada, que sea todo con los otros sentidos, pero todo el rato estoy viendo esas imágenes. Me salvó de este problema encontrarme con una psicóloga de la percepción. Y le comenté esto, le dije, qué raro esto que me está pasando, que todo lo recuerdo como si lo hubiera visto, sin haberlo visto. Entonces ella me dijo, claro, lo que pasa es que eso tiene una explicación biológica, digamos. Y es que si tú nunca viste, claro, no vas a formar memoria como la formaríamos los videntes. Pero si tú has visto 30 años de tu vida, tu memoria, tu mente sigue archivando estos recuerdos como sabe archivarlos, que es con imagen, ¿no? Porque es nuestro cerebro, o sea, el ojo puede estar dañado, pero es el cerebro el motor de la percepción, ¿no? y el gran archivo de la percepción. Entonces no es raro que tú hayas rellenado aquello no visto con lo visto, antes y después.
Entonces eso me liberó y me entregué, digamos, a la posibilidad de que la memoria, en efecto, sea visual cuando hemos sido videntes y que ese tiempo sin percepción visual no sea un tiempo de interrupción de una memoria visual. ¿Me explico? Bueno, entonces eso, digamos que pensé, bueno, entonces esto es muy realista en términos de cómo es. Claro, hay gente que dice, no, pero es que, por ejemplo, si una persona se queda ciega, entonces escucha mejor. No, mi experiencia no fue así, de hecho fue la contraria. Fue que yo de repente estaba en una situación, me hablaba alguien y yo no me daba cuenta que me estaba hablando porque uno se olvida de cómo todos los sentidos operan juntos, sinestésicamente, ¿no? Entonces perder la vista en ese momento me enseñó que no es que yo escuchara mejor y no es que sintiera el sabor de la comida mejor. De hecho, perdí el gusto de la comida. O sea, me puse delgadísima porque no tenía ni una gracia comer, no ver los colores de la comida. Entonces hay una serie de cuestiones que a mí realmente me enseñaron a pensar una ceguera temporal de otra manera y me permitieron, digamos, contar la novela de esa manera, que es la manera en que tendría una persona que perdió la vista temporalmente, como con todos los sentidos. A pesar de que, por supuesto, está lo auditivo, está lo táctil, está la cuestión del sabor, en fin, están todos esos sentidos acompañando la narración. Pero no podía negar lo visual, puesto lo que ya les expliqué. Ahí para la novela En Sangre en el Ojo, todo esto que nos cuenta Lina, que por supuesto es, como decía Lina, es en una parte intuitivo, pero fundamentalmente es a partir de la propia estrategia creativa y a partir de otro elemento que vamos a detenernos un segundo, pero que da como resultado que formalmente la novela aparece esta condición de ceguera o de ceguera que avanza. En esto que decía Lina, en donde lo que está puesto en tema es la percepción, pero no la percepción a través de que habla de la percepción, sino que esta percepción, los que la leyeron, o esta parte, fíjense que aparece muy subrayado el tema de las otras percepciones a partir de lo visual. Si siguen leyendo, digamos, no debe haber muchas novelas en donde las bocinas de los autos son tan importantes, las voces de las personas que pasan en la calle, aunque no se les entienda. Digamos, esa cuestión aparece como tematizado en la propia novela. Y como dice Lina también, una novela parece hipervisual, donde esa memoria de lo visual está puesto en funcionamiento permanentemente en la novela. Ahora Lina nos hizo una referencia que ya hablaba más allá de la Lina personaje de la novela, sino de la Lina autora, de la Lina de quien contamos esta biografía, y que tiene que ver con esa interrelación entre vida y obra y esta particularidad de haber escrito esta obra, y si quieren esta novela, en donde se cruza la vida de la autora con la vida del personaje. Y la pregunta la cuestión que me gustaría reflexionar o que nos cuentes es, en tu faceta de autora, ¿qué potencialidad ves a esa posibilidad de nutrirse de la propia vida y de una parte muy importante de la propia vida que tuvo que ver con esta enfermedad? ¿Y qué trampas ves en esa interrelación entre vida y novela? Yo vengo de una formación literaria donde la vida estaba un poco castigada en el sentido como material literario. Era lo simbólico, lo imaginativo. Yo venía como de ese trabajo. Pero de repente ocurre quedarme ciega temporalmente y me parecía una experiencia tan rara. Como que yo decía, bueno, es que aquí hay un material, no solamente, digamos, el evento en sí, sino toda la reflexión que yo hice sobre este evento. O sea, todo lo que aprendí, que de hecho mencionaba Mateo este libro, que es Zona Ciega, es como el making, en parte, digo, tiene 3 ensayos, uno de ellos es como making of de la novela, todo lo que yo aprendí en términos de literatura,
y en términos de visualidad, ¿no? Escribiendo este libro. Entonces, claro, yo pensaba, ¿por qué tengo que restar este material, que es un material vivido, de mi propia producción, ¿no? Y estuve un rato como dándole vueltas, ¿no? Entonces pues dije, ya, voy a escribir una memoria, como ya les comenté, y luego la memoria volvió a su curso, su deseo de ser novela, en parte porque había pasado también mucho tiempo y porque ya las preguntas de mi propia vida no me interesaban tanto como las preguntas de los personajes de la novela. Pero a mí me parece que la vida puede ser un buen material. También la vida de los escritores puede ser un aburrimiento, porque uno está encerrado escribiendo la mayor parte del tiempo y leyendo. O sea, no es que tenemos unas vidas tan interesantes, ¿no? Pero de pronto pasan cosas que son importantes y que merecen una reflexión y que conectan también con la vida de los que leen el libro. Pero el tema no es el qué. O sea, a esta conclusión llegué yo luego. Y dije, es que no es qué estamos contando, si es la vida, o si es la vida de otros, o si es la imaginación pura, si es que eso existe, sino que es el cómo. O sea, la novela tiene que sostenerse como novela, como trama, como lenguaje, ¿no? La novela no nos sirve decir, no, es que esto me pasó a mí, entonces por eso el libro está bueno. No, la novela, digamos, el qué es un elemento, por supuesto, importante, la trama, o la reflexión que acompaña, o el origen. Pero una novela y un libro se tiene que sostener en el cómo está contado, cómo se trabaja la estructura, cómo se trabaja el lenguaje, cómo se trabajan los sentidos, qué es lo que hace que este libro se sostenga y no se caiga de las manos, a menos que uno quiera que se caiga de las manos, que también es una opción. Pero digamos que para mí es el cómo, y por eso, por eso ahora doy clases de escritura creativa, me cambié de departamento, porque me parece que el cómo es muy importante. Cuando los estudiantes de escritura creativa, los escritores emergentes, me preguntan, ¿pero yo puedo escribir sobre la vida de alguien que no soy yo? Yo digo, sí, por supuesto, puedes escribir sobre lo que tú quieras. El tema es que el libro esté bueno, o sea, que hayas pensado, que hayas escrito con mucho cuidado esto que vas a escribir. Para mí esa es la respuesta. No sé si te contesté, pero bueno, sí. Y las trampas. Bueno, la trampa también la dije. La trampa es creer que porque yo viví algo, eso ya constituye un buen libro. No, digamos, cuando uno hace taller literario, la defensa no es que esto me pasó a mí. De hecho, el texto no se tiene que defender solo. Eso finalmente es la cuestión. Entonces, la trampa es pensar que porque me pasó, ya tengo una novela. No. De hecho, como les comentaba, yo intenté escribir esta novela Sangre en el Ojo 10 años. Tengo como varios inicios de esta novela, todos muertos. Todos murieron en el proceso. Llegaba a la página 10 y decía, uff, no. Después empezaba de otra manera con otro personaje, uff, no. O sea que no había encontrado la manera de narrar. No digo que esta sea una buena novela, pero lo que quiero decir es que me demoré, digamos, que no bastaba con tener una experiencia. Bueno, vamos a abrir el diálogo a todos, que en realidad estas primeras preguntas o estas primeras tenían que ver con lo que fuimos conversando en estos días en relación a la obra de Lina y a esta temática de literatura y enfermedad, o literatura y medicina y literatura y salud. Empezamos acá y después. Pegadito el micrófono. Muchas gracias Lina. Era una observación nada más que para tu acervo y para tu orgullo. No sé cómo manejás en tu historia de nacida en Chile a Neruda, pero como médico yo a todos mis pacientes hepatológicos y a mis alumnos les pido que lean la Oda al Hígado. La Oda al Hígado. Es una obra que escribió Neruda. Y lo hago para que los pacientes hepatológicos son pacientes que a veces están en callejones sin salida. Y lo hago recordándole que Neruda, mucha de su inspiración la tuvo a costa de su hígado, por lo que vos imaginás que usaba para inspirarse. Y como orgullo te lo digo nada más, que no sé por eso tu relación con la figura de Neruda, pero un poco me acompañó en toda mi subespecialidad, que es la hepatología. Quería decírtelo nada más. Está buena la pregunta. Yo fui una lectora muy voraz de Neruda en mi juventud, pero sabes que no recuerdo la Oda al Hígado. Tengo que volver a las odas de
de Neruda, pero tengo una relación complicada con Neruda, como de enorme admiración literaria y también de espanto, de darme cuenta de que leí, confieso que he vivido de joven, ¿no? O sea, leí todo, y reflexivamente. Y lo digo porque leí ese libro y nunca me detuve en la escena que ahora es muy controversial, que es la escena donde Neruda cuenta cómo se llevó a la cama a la señora que le limpiaba el baño y la casa, contra su consentimiento, y cómo hay una escena, digamos que realmente es una escena de violación, donde la mujer está en silencio, digamos, soportando esa situación, y Neruda la describe como si fuera una especie de estatua exótica, ¿no?, mientras la viola. Eso, la verdad es que yo tuve que volver a la escena, porque no había reparado en ella, y eso me hizo muy consciente de cómo teníamos tan normalizado, por un lado, la cuestión de, digamos, del abuso de clase, y por otro lado, el abuso de género, ¿no?, que está cruzado ahí. Entonces, claro, tengo que decir que esa cuestión me indigna, y al mismo tiempo me doy cuenta que es algo que teníamos tan normalizado, ¿no?, y que ya no es posible de contar de manera impune. Entonces, siempre digo que hay que separar la obra de la propia vida. Lo que pasa es que ahí Neruda lleva la vida a la obra, y entonces ahí es más difícil separar. Pero así todo, un gran poeta, un tremendo poeta. Sí, voy a volver a esa oda al hígado. Mi padre está un poco enfermo del hígado ahora, así que a ver si se la dejo leer. Sí. A mí me gustó mucho el texto y lo que hablaban antes de encontrar belleza en la sangre, en la descripción de una sangre espesa, o de cómo ir viendo la ceguera como un rayo que te atraviesa, es decir, muchas cosas que son sorprendentes habladas como bellas, aunque tenemos contacto con la enfermedad. Yo eso sí, en bromo siempre que digo que los pediatras son los únicos que ven cacas lindas, por ejemplo. ¿Sí? No hay muchas maneras de ver algunas cosas lindas, pero me interesa mucho el cómo, y lo que quería saber es si esta cuestión interrumpida de que diga sin embargo y esperar lo que sigue, y que ahora entiendo un poco mejor cuando lo explicás, la cuestión es que, bueno, en ese momento no ves o tenés la ceguera, pero si tuviste que hacer alguna cuestión de pedido de licencia a alguna academia o alguna cuestión literaria, bueno, ya veo por la cara que no, pero lo pregunto porque me acordaba de Serrat, que para escribir La Calor tuvo que pedir un permiso en su momento, y también nos lleva a algunas otras cuestiones pasadas, o de darle bolilla o no a la Real Academia Española y esas cosas, pero no sabía si era posible eso de hacer esos cortes que a mí me parecieron magníficos para poder leer, y me gustaba como yo esperaba la continuidad de la frase que nunca llega. Bueno, tenemos de invitados a los pájaros, ¿no?, que yo creo que están locos por hacer preguntas, porque ahora me están comentando todo el rato entre ellos. Qué pena que no le podamos entender, pero también es verdad que cuesta un poco escuchar. Entonces voy a más o menos tratar de resumir la pregunta. Dijo que le parecía, digamos, todo lo de la belleza, digamos, del lenguaje, que le había gustado, que la pediatría le cuesta más pensarla como bella cuando hay un chico enfermo, y le interesaba la pregunta por el cómo, y sobre todo la normativa alrededor de cómo, cuando uno, digamos, rompe la regla, ¿no?, cuando uno se salta la norma, y si había tenido que ir a pedirle permiso a la RAE o alguna institución, ¿no?, para romper las reglas. Bueno, primero que nada, yo, digamos, me formé como escritora de niña, como pensando que la literatura era mi refugio y era mi espacio de libertad. Yo tenía una vida muy normada, como niña con una enfermedad crónica, y además bajo dictadura. Entonces una vida realmente muy normada, y una niña bastante responsable. Entonces todo era norma, dieta, ¿no? Orden, o sea, era una vida así muy, muy fuerte en ese sentido. Entonces para mí la literatura era ese espacio, en que yo hacía lo que yo quería. Entonces yo he sostenido eso a lo largo del tiempo. Pero además, como lectora de poesía,
decíamos Neruda, pero también Huidobro, Mistral, digamos, me interesaba, sobre todo, ahí yo encontraba que los poetas se tomaban todas las libertades, más allá de que a lo mejor seguían la rima, o el octasílabo, o lo que fuera, la forma del soneto, pero la verdad es que la poesía, y sobre todo poetas como Neruda, Huidobro, y todos los poetas vanguardistas, realmente hacían lo que querían con el lenguaje. O sea, si eso no era inspiración, no sé lo que era, ¿no? O sea, yo de hecho partir mi escritura siendo poeta joven, por supuesto, dejé eso atrás porque no tenía condiciones de poeta, pero yo creo que de alguna manera la libertad de la escritura en poesía me habilitó, me ayudó como a pensar, bueno, esta es la literatura es romper normas también, ¿no? Es trabajar también a contrapelo de la norma, y no solamente de la norma sintáctica, sino que de la norma del sentido común, ¿no? del discurso oficial, porque la literatura lo que hace es como hurgar un poco más allá, ¿no? De lo que se supone que hay que hacer, de los roles establecidos, de las respuestas, más bien es como que hace las preguntas. Entonces, esa cuestión que es lo que hace la literatura, que es pensar a contrapelo, no contar a contrapelo, también tiene que usar su forma para también ir un poco a contrapelo. Ahora, por supuesto, la pregunta ahí, la más complicada es, ¿se entiende? ¿No? ¿Me lo va a aceptar el editor? Que son mucho más normadores que... Bueno, uno no tiene como a la RAE encima. Lo que tiene son los editores y los copy editors. Les cuento una anécdota. Cuando yo escribí Contra los hijos, que es una diatriba, o sea, un texto peleón, me lo editó... Mira, aquí me acompañan los truenos. Bueno, este es un texto muy peleón, ¿no? Y me lo publicaban en México, en una editorial, que era una editorial de ensayos, que todos eran contra algo, ¿no? Entonces me devuelve el texto la persona que corrige y me dice, mira, lo que pasa es que aquí hay un problema porque tú usas mucho el gerundio, que en realidad es una traducción del inglés. O sea, esto de decir está sucediendo y usar este progresivo, ¿no? Entonces, ella quería cambiármelo todo como a los tiempos verbales que se usan más en América Latina, que no son este. Me parecía como un error, un problema. Y yo le dije, perdona, es que yo pienso así. Esa es mi escritura, está contaminada con el inglés y a mí me interesa la contaminación. O sea, también ese es un tema de la enfermedad, ¿no? La contaminación está siempre ahí. Y yo no la voy a quitar. Entonces, sorry, pero no, esto no va a poder pasar. Es la vez que más me trataron de normar y yo dije, no. La otra vez que también tuve una conversación también con un editor fue cuando yo empecé a publicar en España. Y en España había una práctica muy, muy asentada, sobre todo en las editoriales grandes, que era la de localizar la lengua. ¿Qué significa localizar? Que es que yo digo, pongamos, lo único que se me viene a la cabeza, qué desgracia, tirar, tener una relación sexual en Chile sería tirar, ¿no? Entonces, lo que hacían era traducirla al español de España. O decir, bueno, vine al tiro, traducirla inmediatamente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo le dije al editor, mira, escúchame, esta novela no la puedes localizar, porque si se fijaron, los que leyeron, hay castellano chileno, hay gallego, hay los latinoamericanos que andan dando vueltas por ahí. Si tú normas, matas justamente esa diversidad lingüística, cultural, que además a mí me parece muy bella porque tiene que ver con el ritmo interno en el que yo he escrito cada frase. Y que de hecho en la traducción de esta novela, yo lo que le dije a la traductora fue, mira, lo que yo quiero es que me conserves el ritmo que se produce de otra manera en el inglés, pero no tanto lo literal de cada palabra. Respetan el ritmo, o sea, trabaja con el ritmo interno y trata de trabajar con las variaciones del inglés para dar cuenta de una diversidad, ¿no?, que está operando ahí. Creo que habíamos pensado que íbamos a hablar de esto, pero bueno, ahora esta pregunta me sirvió para pensarlo. Sí. No, una cosa, hay inglés también, está esa otra
No, hablando de eso, una palabra que no usamos acá en Argentina es peleón o peleona, y es una linda palabra para empezar a incorporar. Sí, peleador llamamos, peleón es más linda que peleón, así que la vamos a trabajar. Y otra cosa quiero decir que si Lina hubiese hecho lo que Raquel decía, que era pedirle permiso a la Real Academia Española para algo que haya escrito, quizás le otorgaban el permiso, pero iba a perder un marido. O sea, José del Valle, una de las cuestiones que más trabaja peleonamente es con la Real Academia Española, ¿eh? Así que si hubiese terminado el matrimonio, si eso pasaba. Contra, con, sobre, sin, según, todas las preposiciones. Bueno, Nora, hacemos... Hola. Mi pregunta está relacionada, creo que con la que hizo ella también, ¿no? Porque a mí lo que me impactó mucho de este libro, estoy leyendo Sistema Nervioso, justamente tiene que ver con algo que tiene que ver con la literalidad, y que es los juegos del lenguaje a los que vos apelás literalmente para metaforizar y hablar de otra cosa, ¿no? Y me parece que eso es literatura pura, ¿no? Bueno. Qué linda la pregunta. Si se fijaron en Sangre en el Ojo, yo había hecho ya un acopio de todas aquellas expresiones que tienen que ver con el ver, ¿no? Eso me encantó, porque me di cuenta que nuestra lengua está realmente atravesada por lo visual, ¿no? De muchas maneras. Y es algo que vengo trabajando mucho. Cuando yo escribo un libro, no sé si primero, pero lo que voy haciendo mientras escribo y mientras pienso los libros, que a veces demoro en escribir, es un poco ese campo semántico, ¿no? Y cómo nuestra lengua metaforiza ciertas cuestiones y trabaja estas expresiones a tal punto que esas expresiones están cristalizadas y ya no las vemos, ¿no? Las usamos como con una soltura. O sea, si le dices a alguien que está ciego, oye, nos vemos mañana, y tú dices, wow, qué fuerte esto, ¿no? Pero digamos que ahí hay siempre como una investigación que yo hago que me divierte mucho, que es ir pensando en como todas las maneras en que nuestro lenguaje recoge ciertas cuestiones. O sea, por ejemplo, para darte otro ejemplo, acabo de escribir un ensayo que se llama Coloquio de las Quiltras. La quiltra es la perra callejera. Y entonces llevo muchísimo tiempo recogiendo expresiones que usamos con animales, y sobre todo con perros y perras. Entonces el texto está como de alguna manera cosido también por todas estas expresiones animales, sobre todo perrunas, ¿no? Que se usan, ¿no? Y que no nos damos cuenta porque las usamos todo el tiempo. Y de pronto cuando las descolocas y las pones en otro contexto, de pronto se ven, ¿no? Ese trabajo, que es un trabajo, digamos, como parte de mi costura literaria, es un trabajo que me gusta mucho porque es también hacer ver ese lenguaje que normalmente usamos de manera inconsciente, sin entender sus muchas connotaciones, ¿no? Entonces, eso está por un lado. Y por otro lado, mi reflexión, que también es una reflexión larga, sobre algo que dice muy tempranamente Susan Sontag, en ese ensayo que se mencionó ayer, que es Las metáforas de la enfermedad, donde ella subraya la manera tan tóxica, ¿no?, en que se articulan las metáforas de la enfermedad y que hacen finalmente víctima al enfermo. Y en la medida en que uno no cuida esa metaforización, ¿no?, lo que está haciendo es como culpar al enfermo de su propia enfermedad, ¿no? O hacerlo sentir responsable. O sea, por ejemplo, cuando se le decía a él o la enferma de cáncer, es que usted reprime sus sentimientos, ¿no? Eso es culpar a la persona de una enfermedad que por supuesto no ha producido voluntariamente. Entonces, bueno, en fin, que hay una serie de expresiones que hay que cuidar y que yo, en parte en mi escritura, intenté volver a esa cuestión bien material de la enfermedad y repensar también las maneras en que metaforizamos, ¿no? O sea, llevarlos como a otro lugar de la metáfora, formar nueva metáfora y también subrayar el uso tóxico de ciertas metáforas. O sea, como que hay un trabajo a varios niveles que tiene que ver con una reflexión sobre el lenguaje que yo llevo ya muchos años haciendo. Bueno, hacemos la última y ya cerramos. Bueno, muchas gracias, Lina. Ayer estuvimos hablando con vos.
Realmente a mí me impactó el libro que nos hizo leer Mateo a través del taller, y me sentí muy identificada con la mamá de la protagonista, del personaje. Como médica pediatra dije, acá estoy yo. Y quería preguntarte, bueno, todo lo que te preguntaron comparto, ¿cómo surgió esa relación de que sienta así, tener ese sentimiento hacia la madre, ¿no? De verla como una médica y no como madre, ¿no? ¿Cómo surgió esa relación? Bueno, en esta novela, porque es una novela que está tan cerca de mi propia historia, lo que yo hice con esos personajes fue llevarlos como a extremos que ya no son. ¿No? Esto se lo expliqué a mis padres, de hecho, por si acaso, ¿no? Antes de. Les dije, mira, aquí está como retratado todo ese mundo en el que yo vivo, pero todos esos personajes están llevados a lugares donde ya no son, donde se extrema algo que está ahí, suave, sutil, pero llevado como a su extremo. Entonces, luego hice estos paréntesis, hice un pequeño proyecto que tenía que ver con preguntarle a gente que yo más o menos había usado como disparador, para ver si se reconocían. Y entonces era muy chistoso ver, digamos, lo que ellos iban viendo, porque o no se encontraban en el texto, o no recordaban la escena, y me preguntaban a mí si eso había pasado. Entonces fue una cosa así como bien bonito también pensar esto que además está muy presente en la literatura. Cuando yo digo yo en un libro, la inmediata suposición es que ese yo es la autora. Y si eres mujer escritora, es más. O sea, yo publiqué mi primer libro de cuentos, que es Las Infantas, donde hay 20 situaciones de mucha violencia, y me preguntaba si todo eso me había pasado a mí. Yo decía, pero por favor, o sea, las mujeres no tenemos imaginación, ¿no? O sea, solo contamos lo que nos pasa íntimamente. Esa es una idea muy larga, ¿no?, en relación con las escritoras. Entonces yo pensé en esta novela, bueno, hay todo un trabajo con insertar o no insertar el nombre, pensar si Lina Meruane, el personaje se llama Lina Meruane o se llama Lucina y usa como de nombre falso Lina Meruane, etcétera. Yo de hecho usé, y ahora vuelvo a tu pregunta, usé el recurso Lina Meruane también porque me parecía que si Lina Meruane estaba ahí, entonces sí que la gente iba a pensar que todo eso había pasado así como lo cuento, y entonces cuando llegas al final del libro, como, qué horror esta Lina Meruane, qué miedo, ¿no? ¿En serio le sacó el ojo al marido para ponérselo? O sea, ¿no? Entonces me parecía que eso como que era como jugar con esa expectativa y llevarla como a un lugar de máximo terror, ¿no? Claro, por supuesto luego me dicen, qué bueno que te conozco de antes, porque si después de leer tu libro no te querría conocer, ¿no? Un poco me pasa ese comentario, y me parece muy divertido además, pero bueno. Pero digamos que llevé a todos los personajes a lugares en los que no son, incluida yo, ¿no? O sea, yo, digamos, a mí me parece que hay problemas éticos en este libro muy graves, ¿no? Que es pedirle a alguien algo que es muy sustancial a su corporeidad y a su identidad, como es el ojo. Entonces, claro, que alguien le diga al doctor, no se preocupe, yo le vuelvo con un ojo, es como un lugar muy o sea, como éticamente muy complicado, ¿no? Entonces, claro, por eso digo, todos los personajes están llevados a extremos donde ya casi no se reconocen a sí mismos. Entonces yo lo que pensé, digamos, volviendo a lo personal, es que en efecto cuando una pareja de médicos tiene a un hijo o una hija con una enfermedad, ¿qué van a aplicar en esa relación? Van a aplicar un cuidado extremo, porque, digamos, la paradoja de un médico es tener un hijo enfermo, ¿no? Y sobre todo un enfermo congénito, con una enfermedad degenerativa, que si no se cuida bien puede tener todo tipo de problemas, incluida la muerte. Entonces, yo pensé en esa figura y pensé, digamos, eso que está en ese cuidado de la familia, ¿cómo podría ser llevarlo a un extremo donde la hija misma ya no siente que tiene madre? La madre afectuosa, sino que la madre disciplinaria, médica, que impone el orden, ¿no? Y el padre frío, bueno, en fin, yo llevé como todo eso a esos lugares es que a mí, digamos, lo que me interesa mucho de los personajes es que cuando uno los lleva a un extremo, cuando uno lleva todo el lenguaje, la promesa de amor, ¿no? ¿Cuánto estarías dispuesto a hacer por mí? Los padres médicos que ya no solamente cuidan, sino que sobrecuidan e incluso inhabilitan, ¿no?
ahí empieza uno a ver lo que hay como de manera muy sutil, cuando lo llevas al extremo se ve. O por ejemplo, cuando se invierte la relación del cuidado y el que cuida es él, ¿no? Ahí de repente vemos lo que le pasa a las mujeres todo el tiempo, que son las cuidadoras oficiales de la cultura, ¿no? Eso que se espera de las mujeres, de pronto cuando se lo pones a los hombres, se ve mucho mejor dónde están los límites, ¿no? Dónde están también ciertas microviolencias que se ejercen todo el tiempo ahí. Entonces, es extremar cuestiones que están en esas relaciones, en las mías o en las de cualquiera, y llevarlas a un extremo para verlas bien, para ver cómo operan si realmente las llevamos allí. ¿Se entiende? Ese era un poco el proyecto. Ahora sí, para concluir esta hermosa reunión en medio de este clima tan particular, tan cambiante, sí, los pájaros se refugiaron acá entre nosotros. No, hablar del presente, Zona Ciega hablamos al principio, o Lina hizo referencia, un brevísimo, porque tiene que ver, para los que lo leyeron, tiene que ver con el ojo. Bueno, en relación a el mismo título lo da cuenta de eso, pero también son, como decía, tiene que ver con sangre en el ojo, pero también con algunas cuestiones que van más allá de, a ver, lo estrictamente literario o lo estrictamente individual, llamémosle. Y digo también, después de esto, y ya ahora sí para terminar, que nos cuentes el proyecto o lo que estás realizando ahora, si es que estás realizando, que creo que sí, como escritora, además de las otras facetas que tenés. Pero mira, todo esto es práctica. Lo que pasa es que llevo muchos años en esto. Empecé por ahí, no empecé con la medicina. Pero mira, a ver, Zona Ciega lo describo muy brevemente. Es un texto que yo empecé a escribir casi en paralelo con la escritura de la novela, porque yo llevaba muchos años leyendo y anotando. Ayer alguien decía, ya no me... ¿cómo se llama? Sí, Sebastián decía que él anotaba, tenía como marquitas. Me gustó mucho toda esa descripción que hizo de la lectura y de reencontrarse con los libros y las marquitas. Y quién era ese lector que dejó la marquita. Bueno, yo tengo mis libros todos llenos como de ojitos, que son todos los momentos donde aparecen ciegos, visionarios, metáforas del ojo. Entonces, claro, yo llevaba como con todo este material que no era material de novela directamente. Entonces, empecé a escribir como un ensayo, me pidieron una cosita, luego la fui ampliando para pensar todas esas maneras en que aparece los ciegos, los videntes, las imágenes, y a pensar también en todas esas figuras de ciegos. Habrán notado que Borges hace un cameo, digamos, en el libro, cuando se habla de el único escritor ciego, ¿no? Donde la maestra le dice, hay solo un escritor ciego. Bueno, en fin, eso es Borges, obviamente, no hay ni que mencionarlo. Pero entonces pensé en las figuras de los escritores ciegos y en los escritores, cómo cuentan o no cuentan su ceguera. Ese es el centro de este libro, es una reflexión sobre ceguera y literatura, y sobre la ceguera y los escritores, que Derrida llama los venerables hombres ciegos. Los venerables hombres ciegos, porque no hay ciegas en la literatura. Hay alguna santa que se arranca los ojos para ofrecérselas a Dios, no sé qué, bueno. Pero es muy interesante esa figura. Entonces, el ensayo, digamos, el tercer ensayo, trabaja sobre las mujeres, las escritoras casi ciegas. Y digamos, la manera en que trabajan su ceguera y la manera en que no aparecen en la historia de la literatura. Que de hecho yo descubrí un intercambio precioso de cartas entre Gabriela Mistral y otra escritora que se llama Marta Brunet, que era casi ciega a los 30 años y escribió una obra impresionante, y Mistral, que se está quedando ciega al final de su vida, como diabética. Y entonces, en fin, Brunet le recomienda todo tipo de ungüentos para la ceguera, etc. La cuestión es que es muy interesante, es que también Brunet, cuando recupera la visión, a los 60 años, la ópera Barraquer, seguro que saben quién es, deja de escribir, ¿no? O sea, hay como una serie de paradojas muy, muy interesantes que yo me fui encontrando y decía, pero qué interesante esto, yo fascinada porque a mí estos temas, como ya ven, me encantan. Y bueno, seguía escribiendo mi libro, mis ensayos sobre la ceguera, pensando esto no le interesa a nadie, más que a mí y a los oculistas seguramente.
y a uno que otro miope, pero de pronto ocurre el estallido social en Chile y empiezan a dispararle a la ciudadanía que había despertado, linda metáfora, la contrametáfora, que fue lo literal, fue cegar a esa ciudadanía. Entonces yo pensé, bueno, entonces en realidad los ojos no solo me importan a mí o a cada uno de nosotros, sino que le importan al poder. Y el poder de manera espectacularizante va a ser visible cómo daña esos ojos para amedrentar a la ciudadanía. Y ese es el tercer ensayo, que es el que abre el libro. O sea, se los expliqué en orden de la escritura, pero ahí, digamos, este libro reúne para mí tres cosas que me importan mucho, que es la cuestión política y el cuerpo, como la política, ¿no? Esto es muy Foucaultiano, Michel Foucault, como la política siempre se dirige al cuerpo ciudadano, ¿no? Entonces, la cuestión política y el cuerpo, y la ceguera más específicamente, la literatura, la ceguera, y la cuestión de género y la ceguera. Digamos, este libro recorre mis tres como puntos de interés. ¿Y en qué estoy trabajando? Bueno, en realidad estoy tratando de no trabajar en nada. No, en serio, lo digo súper en serio, porque este año saqué una crónica corta que es sobre haber crecido en dictadura y sobre no haber sabido, no haber visto lo que estaba pasando en el país, porque vivíamos alguna gente muy protegidos, ¿no? Entonces una reflexión sobre cómo era posible no saber cuando estábamos rodeados de señales de esa violencia. Es un ensayo autobiográfico de autocuestionamiento y de cuestionamiento de situación de clase y de situación política que me importó escribir a 50 años del golpe con el fortalecimiento de la ultraderecha en Chile. Lo dejo ahí. Luego también saqué una compilación de cuentos escritos a lo largo de 30 años, que se llama Avidez, y que de hecho los invito a la presentación si quieren venir y están en Buenos Aires la próxima semana, el jueves de la próxima semana, creo que es a las 7, en la librería Mandolina de Belgrado. Bueno, eso es el segundo libro, y viene un tercero en febrero, que se llama Coloquio de las Quiltras, que es esta conversación entre dos perras callejeras. Una es Lina, que es una feminista vieja chilena, educada en un feminismo de cuello alto y vestido largo, de no exponer el cuerpo como objeto de la mirada masculina, y que se encuentra con una perra joven española, que es de las millennials que andan con los pantalones cortos, todas tatuadas, muy escotadas, digamos, y es una discusión sobre si poner el cuerpo, ¿no? De qué manera poner el cuerpo. Si yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo en el aborto, también tengo derecho a decidir cómo ando por la calle, etc. Hay una discusión ahí, también hay una discusión sobre el derecho a transicionar de género, ¿no? Y todas esas polémicas que están muy al corriente hoy. Es decir, es un ensayo ficción sobre las discusiones de los feminismos actuales. ¿Ah? Es peleón, pero también tiene mucho humor. ¿Qué? Sí, todo eso. Entonces ahora tengo que descansar de todo lo que he escrito y refugiarme. Señales de nosotros es la crónica, y creo que va a estar pronto en Argentina, y Avidez es el libro de cuentos que como dije, quedan todos y todas y todes muy invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, de esta manera vamos a concluir las jornadas. Quiero invitar a Adrián Alacino, además de amigo, además que hizo posible estas jornadas, y en realidad quizás algo bastante más importante aún es el trabajo todos los días para que haya más médicos y más médicas en la región formados en la universidad pública. Una cuestión
porque ya voy a contar dos cositas prácticas y dejamos las palabras finales para Adrián. Ustedes escribieron hace un ratito unos textos que van a ser, como les comentamos al principio, de la hoja en blanco a la producción que se dio, una producción compartida, les digo a los que no estuvieron, hubo reescrituras y qué sé yo, y a la tarde les vamos a enviar en el grupo que tenemos la obra concluida, esa antología que se desarrolló a la mañana. Así que a lo largo de la tarde va a estar esa publicación digital para que cada uno pueda leer lo que hizo el compañero, compañera, colega, etc. Por supuesto, también va a tener otros desarrollos que les vamos a ir contando. Y lo otro que quería contarles, los dije al principio y lo quiero reiterar, produjimos para este encuentro una antología de textos orales, narraciones leídas, audiolibro o podcast, que también se lo vamos a enviar a la tarde. El link es una antología que prepararon colegas médicos y médicas a lo largo del tiempo para esta jornada, y a partir de esta jornada va a tener otro tipo de circulación, pero no se produjeron acá, sino este fue el punto final de un desarrollo de varios meses. Ustedes lo van a poder disfrutar, tener, compartir a lo largo del tiempo. Ese grupo que armamos para la ocasión va a ser desactivado como en Misión Imposible mañana a la noche, mañana a las 24, así que todos los consignas que quedaron, las cuestiones que quedaron, tenemos tiempo hoy y mañana para hacerlo. Gracias, Lino, nuevamente, un honor y una tremenda alegría haber compartido con vos, con cada uno también de los expositores que estuvieron durante estos días, con cada uno de ustedes, y con Adrián, y con estas palabras ya damos por concluido estas jornadas. Nuevamente, gracias, muy emocionante haber participado de esto y gracias por haberme hecho partícipe. Bueno, amigos, es lindo abusar del poder a veces en algunos momentos. Se estaba poniendo muy lindo y te contaron, me estaba interesando mucho. Pensaba, ¿qué hacemos nosotros que nos educaron como médicos de una forma tan ortodoxa, ¿no? Que lleva 100 años y acá muchos colegas. Qué lindo me parece a mí tener la posibilidad que nosotros hoy trabajemos en la educación médica, en una educación más flexible, no tan contracturada a la enfermedad, a la muerte, y a veces metido en eso pero totalmente afuera, porque con poco involucramiento con los contextos, los entornos, lo que pasa. Entonces me parece que ahí está la virtud de este encuentro, donde nosotros estamos enseñando hoy o tratamos una medicina en contexto con la gente, con la comunidad, con los que pasan, con la diversidad, no solo con la enfermedad, con todo lo social encima, que para los médicos siempre fue muy difícil porque es más fácil para nosotros un algoritmo diagnóstico y afuera. Entonces qué difícil que se vuelve cuando hay que poner el cuerpo y involucrarse. Así que nada, Mateo, un lujo esta magia de encuentros, este aporte de la universidad pública. Y no quiero dejar de señalar para cerrar el tema de lo que viene, y quizás para estos momentos que van a ser complejos sin duda, porque nada nos dice lo contrario, ¿no? Que la violencia no forme parte de nuestro cotidiano, la intolerancia, y bueno, y tratar de luchar para sostener esta democracia tan linda y sostenerla en diversidad pero con armonía. Un placer estar con ustedes hoy. Gracias.